Buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy iniciamos un podcast eh, que le denominamos Charlas de Café. Es un podcast sencillo, no académico, yo diría más bien coloquial, pero que vamos a resolver de alguna manera en cuanto a comentar los fenómenos sociales actuales. No sé tú qué tema elegirías para iniciar este programa. Pues a mí me gustaría que platiquemos un poquito con respecto a la violencia. ¿Cómo surge la violencia? Vemos, bueno, leo mucho en las noticias que diariamente mueren mujeres, que diariamente mueren hombres, que ya secuestraron a una persona, que ya mataron a otra, pero a veces dejamos de analizar cómo surge la violencia, cómo la violencia se genera, ¿no? Hablamos y ya tenemos en nuestra boca muy, eh, pues muy repetido el nombre de violencia, pero ni siquiera creo que conocemos su significado, ni siquiera nos hemos puesto a analizar su significado y cómo surge, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la violencia siempre ha existido, ¿no? Y en la medida en que el ser humano se va cultivando, creo que va disminuyendo esa violencia. Eh, yo creo que la violencia inicia desde el aspecto más elemental, como es lo que diría Aristóteles, la ira. Es decir, ¿qué tanta ira tenemos nosotros? ¿Qué tanto iniciamos con una palabra fuerte, con un chiste, quizás con una broma? Y se va calentando, perdón, el ambiente y llegamos inclusive ya a ofender, con el deseo de ofender, pero se hace tan cotidiano que lo vemos normal, ¿no? Sí, yo hace muchos años estuve en un albergue para mujeres que sufrían violencia y algo que veía es que esas mismas mujeres que se decían víctimas, ellas ejercían la violencia en sus hijos, es decir, eran mujeres que estaban acostumbradas a pegarles, a gritarles. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces creemos que la violencia, por ejemplo, en una familia solamente es de uno, ¿no? Sin embargo, la violencia es esa fuerza que yo impongo, como bien decías, en, en querer imponer tal vez o mi voluntad a través de la fuerza física, a través de la palabra, a través de la economía, a través de una situación laboral. Es decir, quiero imponer con la fuerza lo que yo quiero, ¿no? Tú bien decías de esa fuerza o de esa violencia psicológica o verbal que a veces existe en el diálogo, ¿no? Es muy común que estás platicando con una persona y si trae agresión, como tú decías, ira acumulada, ¿no? Le puedes decir, oye, qué bien se te ve esa camisa, ¿no? Y una persona que está en paz consigo misma aceptaría tal vez el halago y diría, pues gracias, ¿no? Pero una persona que trae pues la violencia o la ira diría, ¿qué? ¿Está arrugada, no? ¿O qué? Pues le viste algo malo, ¿no? Es decir, una persona que trae violencia interna necesariamente puede tomar un comentario que viene intencionado, lo puede tomar a mal, ¿no? Claro, claro. Hace ratito antes de hablábamos de cuando conduces, ¿no? Es muy común la violencia cuando uno conduce, ¿no? Alguien tenemos el alto y una persona se pasa el alto, ¿no? Y escuchamos al automovilista que le mienta con el claxon su mamá, ¿no? Sí, yo creo que también tiene que ver con aspectos internos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a mí me rebase, por ejemplo, un carro viejo, ¿no? Yo tengo carros viejos. Entonces yo veo que acelero y viene un carro relativamente nuevo y como que no permite que yo pase primero. Dice, ¿por qué? Sí, a mí me costó 1000 veces Exacto, más entonces y mi carcachita dice, ¿cómo se atreve, no? Lo mismo cuando hablamos del ruletero, del taxista.
como que vemos menos al taxista o que el taxista también es agresivo porque siente que tiene los mismos derechos, no sé. O el chofer del camión, ¿no? Yo he visto que muchos de los accidentes automovilísticos que se dan es por una persona que se dedica como chofer de transporte público, ¿no? Un día me pasó que iba en un taxi y de repente el taxista se da la vuelta, pero rebasando al camionero, el camionero lo rebasa y le rompe el parabrisas, no el parabrisas, perdón, el espejo retrovisor. No, pues el taxista se baja y se empezaron a pelear de una manera increíble. ¿Pudo haberse evitado ese accidente? Yo pienso que sí. Sin embargo, como los dos traían esa agresión de querer decir yo soy superior a ti, pues se dio el accidente, ¿no? Y decía, ¿qué pasa, por ejemplo, con este tipo de personas? Que en muchas ocasiones ya están fastidiadas del sol, están enojadas tal vez porque les mentaron su madre o no les pagaron lo que querían, llevan 10 viajes sin el pasaje que querían, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué se da más los factores de violencia en ellos? Porque internamente traen una frustración, un enojo, una molestia de tantas horas de estar trabajando, porque tal vez se pelearon con la esposa en la mañana, ¿no? Y es una manera de querer desquitarse de aquellas situaciones internas que traigan. No sé tú qué opinas. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que se dan dos aspectos, ¿no? Primero la carga emocional que ya traigo y luego la circunstancia, ¿no? Cómo sucede cuando vemos una agresión hacia una persona que sale bien, que es una gente ordenada, que es una gente, yo diría, perdón por la expresión, culta, y un X le mienta a la madre, así olímpicamente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nada, porque lo va a ver normal, es decir, una gente efectivamente centrada, madura, pues va a ver el fenómeno tal cual es y Claro se que da cuenta de que pues es una gente no que sea inferior en el sentido como humano, sino inferior culturalmente y que precisamente pasa por su cabeza lo que acabas de decir. Posiblemente este señor que es chofer tuvo algún disgusto, bien acelerado, está enfermo, qué sé yo, ¿no? Y entonces no le dice nada, sí, sí, simplemente lo deja pasar, ¿no? de acuerdo. Para que el acto violento continúe, uno necesita estar en ese círculo, ¿no? Es Claro, lo que yo decía, retomando nuevamente las mujeres que después viven una violencia en sus hogares, ¿no? Y que ejercen esa violencia en los niños, ¿no? Entonces esos círculos de violencia no se rompen porque mientras el esposo se desquita con ella se desquita con los hijos y los hijos se desquitan con los amiguitos, con los mismos hermanos, y esos niños después serán los adultos del mañana, ¿no? Yo analizaba que para que podamos romper esos círculos de violencia, como bien dices, uno necesita buscar un equilibrio personal, ¿no? claro, Buscar un equilibrio emocional, claro. ver qué es aquello que son conductas también repetidas, ¿no? Porque si mi papá gritaba, pues yo le voy a gritar a mis hijos, ¿no? Es decir, yo tengo dos niñas pequeñas y de repente tengo que decir que cuando me desesperan le digo, cállate, ¿no? Y Sí, estoy ejerciendo violencia en contra de ellas, pero cuando veo la cara de mi hija en el momento y su cara de que la estoy lastimando, reflexiono y digo, a ver, momento, no puedo continuar con esos círculos de violencia. Entonces le ofrezco una disculpa y le digo, hija, perdóname, estoy molesta, en este momento tengo muchas ocupaciones y tu ruido me molesta, vamos a tratar de hacer menos ruido, ¿no? Entonces, el trabajar en uno mismo, yo creo que es lo complicado de la vida, ¿no? Queremos evitar la violencia. Yo veo que hay miles de, miles de programas gubernamentales que dicen vamos a evitar la violencia, pero no trabajan en el ser humano, es decir, no trabajan en lo interno del ser humano. Entonces, quieren acabar la violencia imponiendo mayores penas, quieren acabar la violencia dando mayores castigos, cuando no se dan cuenta que
las personas que tenemos ciertos grados de violencia necesitamos una cierta rehabilitación para descubrir de dónde vienen esos lazos de violencia, de dónde vienen esos círculos de violencia y empezarlos a romper, ¿no? Que es la paradoja precisamente, es decir, quieren combatir violencia con violencia. Sí. ¿Es correcto? Ujú. Pues yo creo que es una buena conclusión la que acabas de sacar y ojalá pues los que nos hagan favor de vernos, de escucharnos, tengan esa idea también clara de que uno es el causante de esa violencia y que si alguien nos llega a agredir y nosotros no somos violentos, nunca va a haber conflicto. Pues muchas gracias y Okay, bueno, gracias. pues esperamos que en la próxima podamos continuar con este o bien otros temas interesantes. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día.